Pues ahí nos hemos acercado a la serie de Santiago Tara por un motivo muy especial, y es que la sección de Aguas Bravas se acaba de celebrar, que es su 50 aniversario, y por este motivo nos hemos reunido por un lado con Javier Martínez Tesa, Busto, y por otro lado tenemos con nosotros a Juan Ramón Ortiz de Amón, para que nos hagas un breve repaso y recordemos un poco cómo fueron aquellos inicios que no serían para nada sencillos. Lo primero de todos, me gustaría que me explicaseis un poco cuál ha sido vuestra vinculación con el Club Santiago Tarac y concretamente con la selección de Aguas Bravas. No sé si solo fuisteis deportistas, entrenadores o un poco cuál fue la implicación que tuvisteis en el club. Bueno, empiezas tú. Sí, empezamos, bueno, yo vivo aquí cerca, entonces todos de críos siempre hemos estado en la orilla del río. Entonces vimos cuando llegaron las primeras piraguas al río y cómo Santiago Tarac empezó a organizar el descenso del Bidasoa. Pues el descenso del Bidasoa, como os comentaba alguna vez, en el primer descenso, un francés de Santiago Tarac invitaba a los equipos del Pirineo, y los equipos del Pirineo eran piragüistas de Aguas Bravas, venían con material de Aguas Bravas. Y en el primer descenso, Jacques Labat pegó el salto de la presa de Narlaz al aire, y luego encima, cuando llegaban a la meta, hacían esquimotaje. Entonces, eso de alguna manera, pues nos dejó un punto, bueno, un día lo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, pasaba el tiempo, los franceses estos construían sus propias piraguas y luego las solían vender. Y ahí empezó ahí, yo compré una piragua con Moscú, una piragua que se destrozó en el salto de la presa, pagamos la mitad de precio, Doy fe. la arreglamos y empezamos a trabajar el esquimotaje y a jugar con ella, a estar metidos en él. Sí. Pues en ese momento es cuando llega al club Juan Laredo, un amigo nuestro, San Sebastián, bueno, amigo a partir de entonces, y es cuando empezamos él también estaba interesado en las Aguas Bravas y empezamos a trabajar el medio. Sí, la verdad es que es bonito porque a través del que fue secretario Lepona de Santiago Tarac, de repente viene un señor, pues nosotros un señor, nosotros teníamos 20 años menos, él tenía 40, nosotros 20. Y bueno, teníamos menos, incluso 18 cuando empezamos, pero esa diferencia, 20 años siempre. Y claro, era un poco lo que nos faltaba. Nosotros íbamos hasta San Miguel en piragua, allí pues yo como siempre era más pardillo, más garrulo, pues al final pues en una tarde, intentando, ha sido muy bueno para el deporte siempre. Entonces, intentando, pues, ya, pues la vuelta esquimal, ¿no? Ya salgo y tal. Yo aprendí años después, pero por necesidad, más que por otra cosa. Y entonces aparece Juan Laredo, que no lo conocíamos. Nos lo presenta José Mari Lepona y ya un poco se crea un feeling y empieza la cosa como que él, que era un poco, también estuvo en la Federación Española y tal, y desarrollaba cosas y tal, oye, joder, pues empezamos nosotros por supuesto, aprendíamos, no nos había enseñado a nadie, era como si... Ya, la historia es que cada vez que íbamos al río, más que a entrenar, eran como expediciones. O sea, vamos a saltar la presa de no sé qué. Sí. Empezábamos y tal y cual, y hemos estado saltando presas y historias, nos hemos pegado sustos en las presas importantes, descubrimos la diferencia entre lo peligroso y lo difícil, y en una de aquellas expediciones incluso llegamos a hacer el descenso del Bidasoa entero. Entero, desde Arrayos. Una mañana a las 6 de la mañana. Sí, 5 de la mañana. A las 5 de la mañana nos llevó y nos dropó allí en el puente de Arrayos. Salimos a las 6 y llegamos aquí a las 3:30, 4 menos 10 de la tarde, con unos calambres y unas cosas. Eran expediciones. Entonces, coincidió en ese momento que la Federación Española, el piragüismo en Aguas Bravas, prácticamente se hacía solo en Sedorgel y en Sort. Sí. Eran dos competiciones muy bien organizadas, tenían cantidad de gente extranjera, pero mucho nivel. El tiempo era fenomenal, porque normalmente cuando el río está bien, eso, que ha llovido, que ha nevado, siempre... Y es invierno. 30 grados, mogollón de agua en el río, extranjeros por todas las esquinas, gente que conocía el mundo de las Aguas Bravas. Pues claro, pero se limitaba justo a eso. Entonces los equipos que competían eran gente que hacía descenso de ríos o pista, y entonces ese día, al día del campeonato, se iban allí, montaban en piraguas de Aguas Bravas y bajaban. Entonces ha habido mucha épica en todo esto. Sí. Todo eran desastres, te hablaban del no sé qué, te hablaban siempre, todo esto que estabas como empezando y con el susto del cuerpo, ¿no? Pero vamos a ir a un río en el que a no sé quién le pasó no sé cuál, entonces, ¿no? Entonces, la Federación Española, Quilo y Fonseca,
unos amigos que les conocimos en todo este mundo, organizaron el Campeonato de España de Segunda División. Eran ríos un poquito más suaves, pero durante todo el año. Y entonces, de esa manera llegabas al Campeonato de España un poquito baqueteado. Ya habías bajado unos cuantos ríos. Entonces nosotros, que habíamos empezado con toda esta historia y que teníamos nuestras expediciones, nuestro lugar de entrenamiento era el Bidasoa y la playa Hendaya, la playa de Fuenterrabía. Fuenterrabía. Cuando todavía tenía olas. Joder, sí, alguna vez Fuenterrabía nos hemos... Sí, sí. Y entonces, bueno, lo que pasó es que básicamente fue la conjunción de una persona. Entonces, un poco el mecenas. La playa Hendaya. Sí, sí. Entonces, nuestra cosa era hacer loopings y hacer chandeles. Y ponerlos ahí. Cuanto peor estaba la playa, mejor para nosotros. La historia era... entonces, nosotros empezamos a armar, se formó la sección, estábamos Juan Laredo, Busco, Juan Carlos Arrazola y yo. Sí. Entonces, empezamos a entrenar todo el tiempo en piraguas de aguas bravas, en piraguas de descenso. Entrenábamos en pista, en piraguas de descenso. Era un poquito pues, más lentas, más torpes, pero nos los ingeniamos para inventarnos recorridos, para hacer cosas nuevas. Entonces, cuando fuimos a competir, cuando empezamos, pues cuando nos empezaron... Sí, nos miraban como novatos y decían, ¿esto de dónde viene? Y claro, ¿qué pasaba? Que igual ellos tenían más experiencia, pero nosotros llegábamos ya un poco entrenados en pista y básicamente, si tú las maniobras ya las tienes entrenadas todo el año, yo creo que fue capital. Bueno, eso es todo el mérito de Mon, que era el técnico, yo era más el político. Entonces, las chorradas que parecía que hacíamos en pista servían luego en directo. Por ejemplo, un entrenamiento era ir a Punchas y ir paralelo a la orilla. Sí, hacer orilla. Es que no estás trabajando, el ir metido en una piragua de aguas bravas, sabes que ibas bien sujeto en ella, a tu medida, a tu historia, ¿no? Pues eso en el resto del país no se hacía. La gente seguía haciendo pista, pero el día del campeonato se iban. Entonces, nosotros empezamos a trabajar metidos en piraguas de aguas bravas todo el tiempo. Sí. Y se organizó este campeonato y en el 77 llegamos al Noguera, que estaba Bravucón, y estaba el equipo nacional ahí entrenando, etc. Y ahí quedamos terceros. Se vio ahí que nosotros que éramos unos pipiolos, porque incluso éramos nosotros dos, sabíamos bajar. Madre de Islara y sabíamos bajarle. Y sabíamos bajar. Yo era siempre el torpe, ¿eh? O sea, iba el técnico, el Juanjo era el juvenil, era tenía. Juanjo, el 77 todavía no estaba. Es que en el que hizo patrulla con nosotros. No, el 77 el Campeonato de España. No, el Campeonato de España estábamos nosotros dos y Juan, es verdad. Total, bueno, que nos invitan a Vichy a un stage de slalom. Y lo mejor de todo es que a la vuelta las piraguas se quedan aquí en Irún. Entonces ya, trabajo duro. O sea, todo el invierno empezamos a trabajar ya en piraguas de slalom. Sí. Los demás seguían con su estructura de agopista y el día del campeonato, güey. Y nosotros empezamos a trabajar y las figuras de... O sea, ya conocíamos ya la técnica de base. Pues un río al final tiene sus zonas de agua quieta, sus remotes, sus zonas de contracorriente, sus venas de agua, cosas. Y todo eso nos pasamos un invierno entero. Sí. Yo marcaba una figura en el río. Entonces los demás iban ahí, venga, yo qué sé, pues toma de corriente, toma de corriente larga, corta, media. O sea, empezamos a trabajar, a desarrollar todo eso. Y todo eso fue al final a cuenta de este libro. Sí. La madre y en este libro, pues, se explica un poquito toda la técnica de la época. Entonces era la primera vez que veíamos que veíamos qué cosas se podían hacer dentro del río. Claro. Entonces, navegar, por ejemplo, en una piragua de aguas bravas que no tiene timón, navegar a la JIT, es el hecho de inclinar la piragua a un lado a otro hace que la piragua vaya a un lado a otro. Entonces, incluso empezamos a escribir sobre técnica, traduciendo. Y había muchas cosas que, como no encontrábamos una traducción buena, la manteníamos en francés. Sí, poníamos en francés. Y hoy en día hay muchos textos de técnica con palabras en francés, pues que no nos dio la gana de buscarle la palabra. Pero es que ¿para qué? Entonces, bueno, cuando esto íbamos, era eso, o sea, toma de corriente larga, cuánto ángulo tienes. Sí. Depende de la fuerza que tenga el agua, pues más o menos ángulo hace que la piragua vaya más aquí, más aquí. Entonces, era, venga, vamos a hacer esto y ver qué pasaba, y a partir de lo que pasaba, pues corregir. Mira, pues como la corriente es muy fuerte, el ángulo menor, pues cosas de estilo. Y así todo un invierno. Exacto. Al final no tuvieron mis espacios. Ellos casi sin saber lo que estaba ahí, ¿no? Y 50 años después, Carmen lo hubiese convertido.
Pero ya Y un paño saliera algo novedoso. sí, totalmente, sí, totalmente. Y luego, claro, es un poco lo que decía, para nosotros el ir a la Robi, a la NIL, era una expedición, como ir al Himalaya. Sí, O sea, tenías que preparar esto, tal. Luego, claro, había igual una furgoneta o ninguna. Entonces, joder, ayer estaba contándole a uno lo del gendarme Pérez también de la... Porque, claro, andábamos por ahí perdidos, y estábamos en lo rítico de aquí. Estábamos pues en Vidarra y por ahí, ¿no? Entonces, ir encontrando cosas de esas, pues te hacía duro. Un poco siguiendo el esquema, porque Sí. después tenemos el riesgo de desvariar mucho. Sí, también es verdad. La historia es que empezamos a competir en ese campeonato de segunda, empezamos ya a destacar en descenso, pero después de haber hecho slalom, en el 77, en el 8, en el 78, fuimos a unas pruebas a Sedurgel, la prueba de Sedurgel, y joder, nos metimos en el equipo nacional, sí, de entrada, ¿no? Habíamos estado todo el invierno machacando. Los slalom entonces eran mucho más largos, eran casi de 4 minutos. Sí. Cada toque de puerta te contaba 10 segundos, con lo cual no tocar la puerta era muy importante. Pero nosotros, a pesar de no entrenar en puertas, teníamos la habilidad, digamos, de ir de navegar por todo el recorrido. Sí. Entonces entramos en el equipo nacional y 79, en el 8 fuimos. En el 8 os clasifican para... Éramos anarcocapitalistas. En el 8 fuimos a la Copa de España y la federación te subvencionaba por ir y dependiendo de los resultados, ¿no? Entonces, fuimos de camping y con el dinero que nos ahorramos compramos más piraguas. Y en invierno, trabajo duro. Entonces, luego en el... Bueno, ahora, pero un inciso, en Santiago Tarra no había sitio. Estábamos en Estadio Ungal y era un pabellón que ya tenía sus piraguas, su sección de pista. Había algo de remo, todavía no estaba fundada la de remo, pero ya había remeros y alguna piragua más. Entonces se nos ocurre que debajo de las gradas del Estadio Ungal, de las gradas antiguas, pues, oye, joder, sí, adesentamos aquello y claro, empezamos con 2, 4, se fue multiplicando las piraguas, como dice Mon, y empezamos a tener gente. Empezamos a tener gente que de 2 en principio pasamos a 5, con Ricky, con Juanjo, con Tony, Javi Merín. Y Javi Merín, empezamos pum, empieza aquello. Empezó a crecer el equipo. Empieza a crecer. Juan Felicuco. Sí, Juan Felicuco. Entonces, los más críos del todo, las chicas. Arancha Herrera. Teníamos hasta seis mujeres tuvimos. Entonces era ilógico, porque los equipos, cualquier foto que veas de aquella época, una o ninguna, o 2. El que tenía 3 mujeres, los otros 6. El caso es que empezamos a competir en el 8 y la gente está de Sedurgel organizaba unas carreras muy potentes. Ellos, su orientación era un poco por desarrollar la comarca, ¿no? Sí. En verano, pues si hacemos esto, las piraguas, aquí viene gente. Sí. Entonces, pidieron la final de la Copa del 80, la Copa de Europa del 80. Entonces, la FIC, la internacional, les dijo, oye, pero hace falta que metáis también un equipo de competidores para que no nos vamos a hacer la Copa de España y resulta que España no compite. Y es cuando os llevan a Canadá. Nosotros estábamos aquí trabajando ese tema y totalmente ajenos a toda esa movida de instituciones, y de repente nos llaman, oye, que tenéis que ir a Canadá al Campeonato del Mundo. Pues oye, que nos vamos. More y Juanjo, 2 aquí. Y la ventaja fue que ir al Campeonato del Mundo nos regalaron 4 piraguas. Teníamos 2 piraguas de competición y 2 de entrenamiento. 4 piraguas para el equipo. Seguimos con y total que en el 80 y 79. Sí, 79. En el 80 fue la Copa de Europa, otras 4 piraguas nuevas, y después de la Copa, 4 piraguas para el equipo. Porque el equipo nacional en ese momento éramos los 4 de aquí. Bueno, Juanjo, y yo, y tú. Sí. Todo eso, claro, hacía falta hacer pruebas, hacía falta notificar las pruebas. Pues vamos haciéndonos, Juanjo también se dice, nos hacemos árbitros algunos. Claro, nos hacemos árbitros que, fíjate, yo para la Copa Europa ya internacional, desde el 78. Empieza la bola y claro, por tienes que tener todo, ya, como digo, todo técnico. El equipo empieza a crecer. Joder. Y el tema es que en el 80, o sea, el 79 fuimos al Mundial y en España no había slalom durante el año. No. Hicimos justo uno en el Alberche. Sí, uno, el del Alberche. Y uno anterior en Graus, que nos fuimos hasta Graus para hacer un slalom de 4 puertas. Sí, 4 puertas y encima
aquello no era nada, no era nada. Y ahora está en Huesca, en el Pirineo. Sí. Total, que Juan Laredo, que había estado en el Comité de Aguas Bravas, lo que hizo fue comprar un campo de slalom, lo usan las puertas a cada una de las regiones, digamos. Sí. Y eso ya empezó a desarrollar. Y la de la Vasco-Navarra, pues terminó de esa. En el 80 entré yo en Aguas Bravas. Todavía habrá palos por aquí de aquel. Pues posiblemente. Que eran... Entonces, Juan Laredo se pasa a turismo náutico y Manolo Fonseca, que era el que llevaba Aguas Bravas, entra de presidente. Entonces entra Mosco en el Comité de Aguas Bravas. 80-84. Y entonces empezamos a decir, bueno, hay que hacer slalom en toda España. Entonces, durante el año, ese campeonato de segunda de ríos, de descensos, proponemos descenso y slalom. Entonces, aquí éramos la región Vasco-Navarra, el descenso se hacía en el Irati y el slalom aquí en Irún. Y entonces empezamos ya a organizar el slalom. Y luego, Entonces, a partir de ahí, eso no lo dice, empezamos el slalom. empieza porque hacemos un desarrollo tipo selectivo francés que MOL, ya ves que MOL, sí, pues MOL adapta a lo que serían los selectivos nacionales españoles. Sí. De alguna forma empezamos a desarrollar que los buenos tienen que ser buenos, porque tienen que estar en ese porcentaje, no puedes estar un día y luego no aparecer y tal, sino que tienes que mantener. Y hacemos unos baremos de forma que, pues, correr el Campeonato de España tengas que correr 4 pruebas, o 2 más 1. Y dentro de correr, tenías que quedar dentro de un margen a partir del primero, para evitar que, yo qué sé. Entonces empieza a subir el nivel, claro, Empieza a subir. Se empieza a subir. Empieza a subir el nivel de forma que 30 años después, eso era ley. El tema de porcentaje. Se llama millajes, entonces, pues, multiplica por 1000 y tal y cual. Claro, cuando llega del piragüismo vasco, Carlen, Anderlossi, o sea, todos estos que son ya de nada, eso se encuentra porque como era ley lo de los millajes, no un millaje. A ver, era una manera de saber a qué distancia te saca el que gana. Tú puedes competir y si empiezas el primer año, pues igual estás a 1200 del que gana. Bueno, si sigues machacando y dices, hostia, he bajado 1100, he bajado 1050, he ganado, ¿no? Y era una manera de ver tu progresión, era una manera, a ver, muy cartesiano todo, porque todo esto nosotros lo vivimos en Francia. Entonces, nos hicimos amigos de un equipo de Francia, de NAI, de la familia Junquet, Regina Junquet, y ahí tenían su base y nos dejaban ir cada vez que quisiéramos. Cada vez que teníamos vacaciones o puente, no sé qué, nos íbamos ahí a NAI, a Beterrán, a entrenar. O sea, unas condiciones, dormíamos en el santo suelo. Un día uno encontró una caja de cartón y le parecía que yo era NAI. A la mañana siguiente, después de entrenar, íbamos a recoger la ropa que la tendríamos dentro del hangar. Estaba helada, pero nos da igual. Eso es, al final todo eso es un rato, vaya. Here we go again. Give a little bit, oh, give a little bit of your love to me. I'll give a little bit, I'll give a little bit of my love to you. There's so much that we need to share, so send a smile and show you care. I'll give a little bit, I'll give a little bit of my life for you. So give a little bit.